Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la magistrado, con la honorable presencia. Muchas gracias por eso, La verdad, Tulio. la verdad es que usted ha hecho de la judicatura, su fundamento. Más que mi fundamento es un aporte a la sociedad. Yo particularmente he tenido una formación profesional y filosófica de dar sin esperar. Y a pesar de que me llaman y me dicen que soy irrespetuoso, irreverente y malagradecido, pero creo que es una forma de tú sentirte útil y de tú dar de ti sin esperar nada a cambio, porque nadie puede decir que le he pedido un peso ni que me ha dado un peso, y es una forma de tú servir. Pero no hay duda de que en el caso suyo parecería que su forma de ver la vida se fundamenta sobre la base de que lo que no se da se pierde. Ciertamente. ¿Sería así? Ciertamente, Tulio. El día pasado, un viejo amigo, que también trabaja para ustedes en Finjus, dijo: viejo Biaggi, dime, mijo, usted nació en un país equivocado y en un momento equivocado de ese país, porque no lo valoran como es. A mí me satisface que gente como tú me valore, y con eso me llena de orgullo y satisfacción. No, y la verdad es, magistrado Juan Biaggi Lama, la verdad es que no hay duda de que en todo lo que tiene que ver con la clase jurídica y sectores de la vida nacional reconocen lo que ha sido su trabajo, que a pesar de que ha sido autor de varias obras, una de las cuales, la última, la vamos a comentar en este programa, yo creo que su principal obra ha sido su vida, en honor a la verdad. Ciertamente, yo creo que ciertamente. Y volviendo atrás, ya en esta etapa de mi vida uno se pone añoroso. Yo crecí, y me puedo llamar de la generación sándwich, porque fue la generación que nació con Trujillo, claro, creció con los hechos de los 60, la pseudo-democracia, la democracia, y con valores fundados por los hermanos lasallistas en el Colegio de La Salle. Mi época del Colegio de La Salle pasó del clásico, del pensamiento clásico al pensamiento revolucionario que trajeron los hermanos lasallistas que salieron de Cuba. Miguel Cabeza, que era el director del colegio, y esos curas que nos enseñaron a ver la vida de otra manera. Claro. Y bueno, también debo reconocer en esta etapa de mi vida el aporte inmenso que nos hizo a mi generación Freddy Ginebra, una persona que influyó en mi vida enormemente y a quien le agradezco eternamente esa influencia, y quien me enseñó lo que es para mí una filosofía de vida, que era el que no se arriesga, no triunfa. Así es. Y eso me llevó a incursionar. Muchas veces me dicen: tú eres un rinoceronte que baja la cabeza y sales huyendo para adelante y te lleva a todo el que encuentra. Digo, no, a veces me paro y miro a ver a quién me voy a llevar. Definitivamente que sí. Ahora, me agrada, honestamente hablando, porque creo que lo que le está haciendo falta al mundo, me agrada que en este introito que estamos haciendo sobre lo que como esencia es usted, honorable magistrado, me agrada que haya mencionado la palabra filosofía 2 veces, porque a fin de cuentas creo que eso es lo que le está haciendo falta al mundo. Es decir, vamos a tener que volver al principio, a Platón, a Aristóteles, en fin, porque yo creo que eso fue lo que se perdió. Y no hay duda de que la filosofía es parte de la génesis suya, porque a fin de cuentas usted nunca ha tratado de convencer a nadie, pero sí de decir la verdad. Exactamente. ¿Qué es lo que procura la filosofía? Exactamente. Descubrir la verdad de las cosas, no de estar convenciendo a nadie. No, exactamente. Pero en nombre de la Fundación le agradezco que haya correspondido a este conversatorio, sobre todo por
Porque usted de manera permanente en todo lo que han sido los seminarios que uno vive impartiendo, usted ha sido uno de nuestros más fieles colaboradores y en nombre de la Fundación le agradezco todo No, eso. yo agradezco a la Fundación también de que se me tome en cuenta. Y ciertamente, como tú dices, el mundo actual o nuestra sociedad actual está como está por una sencilla razón. Hemos prescindido de todos los valores. Claro. El único valor de hoy por hoy es el valor dinero. Y es bueno tener dinero. Pero eso es un medio, eso no es el fin. Exactamente. Pero a fin de cuentas no somos ni siquiera dueños de eso, sino los administradores. Exactamente, como tú bien dices, no es un medio, es un medio, no un fin, pero hemos perdido esa visión de que el dinero es un medio, no un fin. Y en eso vuelvo a insistir en mi formación. Mi padre nos enseñó eso. Y murió con muchísima deuda, porque tenía la capacidad de haber hecho todos los millones de pesos del mundo y murió con muchísima deuda. Pero nos quizás su enseñó mayor eso. riqueza fueron sus hijos. Exacto. Porque a fin de cuentas de eso es de lo que se trata. Exacto. Que de eso sí era verdad que él era dueño. Exactamente. Yo creo que el hombre estaba muy bien enfocado. Exactamente. Yo prefiero que lo que yo le deje a la sociedad, yo prefiero dejar deuda y no que mis hijos terminen siendo una deuda social. Exactamente. Prefiero que sean grandes aportes a la ciudadanía, en fin. Ahora, usted ha publicado una obra que le ha dado en la madre a todo el mundo, esa es la verdad, un libraco. Un libraco. O sea, hablar del manual de los procedimientos especiales en materia civil y en materia administrativa no deja de ser hasta un atrevimiento, no era la verdad. O sea, leer aquello, bueno. ¿Cuáles son las novedades y los aportes de la obra? Fíjate, aquí hay varias novedades. Un problema que yo veo como juez y como abogado en ejercicio es que aquí nadie investiga, nadie lee, no hay creatividad. Nos limitamos a ejercer en base a oídas muchas veces, o otras veces que no deja de ser oída, a un formulario. A mí me provocó escribir este libro cuando un amigo de larga data en el ejercicio me dice, ayúdame. Digo, ¿qué te pasa? ¿Y cómo yo hago una liquidación por Estado? Porque ustedes en su sentencia me mandan a liquidar por Estado y yo no sé cómo hago esto. Así ¿Qué es. puedo hacer? Así es. Yo, pero fulano, que tú no sabes hacer, eso está muy claro en el código. No, yo no entiendo eso. Entonces, esas experiencias me llevan a desarrollar este manual, escribiendo sobre cuestiones que los grandes tratadistas, los tratadistas clásicos, no te tocan, y si te lo tocan muy brevemente. Los grandes aportes ahí, por ejemplo, todo lo que es el procedimiento para demandar en responsabilidad civil a los jueces. Los jueces somos servidores públicos y como tales tenemos obligaciones que cuando incumplimos podemos ser sancionados y podemos ser demandados en responsabilidad civil, algo que nadie conoce. Y tú búscalo al maestro Froilán Tavares, al maestro Baltañán Pérez, etcétera, y no encuentras nada de referencia. Eso es uno de los procedimientos que en el libro desarrollamos. Es la misma liquidación por Estado. Claro. El aspecto de la interdicción, es muy poco lo que tú encuentras en un manual. ¿Cómo hago una demanda en interdicción? ¿Cómo se inicia la demanda? Cuando hablamos de la interdicción, este es un programa educativo Sí, sí. que pretende convertirse en una herramienta de educación. Exacto. Cuando hablamos de interdicción, ¿a qué nos referimos? A la declaratoria legal de incapacidad por parte de una persona que esté afectada por una enfermedad mental. Y puede ser que no sea necesariamente un mal patológico, sino un mal conductual. Por ejemplo, en el caso de un ludópata, una persona que tenga una conducta que esté poniendo en riesgo su patrimonio, porque es un jugador compulsivo, si bien no puedo declararlo incapaz totalmente, pero sí puedo lograr a través de la interdicción, demostrando su enfermedad, que está poniendo en riesgo el patrimonio familiar, de donde ese juez puede nombrarle un administrador
para que conjuntamente un tutor, para que conjuntamente administre ese patrimonio y evite la dilapidación o la pérdida total de ese patrimonio. Puede ser causa de interdicción, por ejemplo, el caso de los mitómanos, y me explico. Sí. Un mitómano, un mentiroso, para que Ujú. el televidente entienda, que sobre la base de su mentira pueda dilapidar una fortuna. Pero sucede que no es una enfermedad patológica, es una manía. Exacto. ¿Pudiese eso ser causa de Yo interdicción? entiendo que sí, entendería que sí, porque como tú bien dices, ¿qué se pretende con la declaración de interdicción? Y si bien nuestro Código de Procedimiento Civil no es muy claro al respecto, No, no lo es, no, y por eso le hago la pregunta. pudiésemos llevarlo. ¿Por qué? Porque se está poniendo en riesgo no solamente el patrimonio suyo y con él el riesgo a la familia, sino que eventualmente pudiese ser puesto en riesgo el patrimonio de los terceros. Claro. Entonces, ¿cuál es la obligación del Estado? El artículo 8 de la Constitución es muy claro: preservar la seguridad jurídica de sus ciudadanos. Y si a través de la demostración de esta conducta insana, porque es una conducta, como tú bien dices, no estamos ante un imbécil, sino más bien ante una persona que ve disminuida su capacidad por una condición psicológica. Es el mismo caso del ludópata. Claro, claro, claro. Yo entendería que sí. Claro, 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 claro. Te digo, el código no me habla, lo que me habla es de imbecilidad. Sin embargo, ya ese término imbecilidad, que viene desde el siglo XIX, desde 1807, podemos ampliarlo y decir, bueno, siendo un poquito más lato, o siendo un poquito más, con una visión mucho más amplia, podríamos hablar de enfermedades mentales. A mí me llamó mucho la atención la obra, sobre todo porque analiza aspectos que han generado mucho debate. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el arbitraje judicial. Me refiero al artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cómo tú planteas eso en la obra? Porque la verdad es que hay que ser un héroe, honestamente hablando te lo digo, o un mártir, para uno real y efectivamente tratar un artículo que ha sido motivo de tantos debates y de tantos conflictos en todo lo que ha sido la construcción del acervo jurídico, la comunidad. Usted sabe a lo que yo me refiero. Perfectamente. ¿Cómo usted lo trata en la obra? Yo le llamo, le digo, hablo de arbitraje judicial, porque, y ahí hemos tenido confrontación, es provocación. Pues, no podemos hablar de arbitraje. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Vamos a empezar por la... No, pero a mí me llamó la atención también, magistrado. Sí, o sea, me provocó. Sí, Si eso era lo que usted quería, lo logramos. Lo logró. Vamos a hacer un poco de historia. La Constitución haitiana de 1813, que nos va a regir a partir de 1821, que es copia de la Constitución francesa, dice, al establecer la jerarquía de los tribunales, dice, el juez de paz es un juez cuya función se limita a ser un mero conciliador. Va a buscar la conciliación, el acuerdo amigable entre esas dos partes en conflicto, y si no lo logra, está en la obligación de remitirlo ante el juez de primera instancia. O sea, el juez de paz no tenía competencia para conocer de esos casos. Fíjate que este artículo que viene, es el original desde 1807, le da la competencia a ese juez de paz, que la Constitución se lo quitaba. Claro. ¿En base a qué? Al respeto de la autonomía de la voluntad. Porque es el respeto a la autonomía de la voluntad. Ambas partes concurren ante ese juez y tienen que firmarle un acta o un contrato por el cual decidan someterle a ese juez su conflicto. Y el artículo me dice, el 7 me dice, aunque no sea el juez competente territorialmente hablando, ni sea el juez competente materialmente, porque me dice, aun cuando cito textualmente, aunque no sea el juez natural conlleva juez con competencia para decidir el conflicto que se le está sometiendo. Entonces,
si hay, al respeto de la autonomía de la voluntad, esas dos partes pueden convenir someter a ese juez sin tener que ir al juez de primera instancia o a otro juez. Yo confío en ti, decide tú como amigable componedor ya, Claro, claro, claro. y lo que tú decidas lo admitimos y nos comprometemos. Podemos acordar, como sucede en el arbitraje comercial, que apelemos, o podemos no acordar, no apelar. Y es importante que, y en ese sentido el magistrado Edison Alarcón, que es el prologuista de la obra, dice, no, eso es una demanda de requerimiento. No, no es una demanda de requerimiento. Las demandas de requerimiento son básicamente demandas administrativas, porque es la expresión de la voluntad de una de las partes que le dice, mira juez, dispón esto. Caso específico, para que hablemos claro, el artículo 48, las medidas conservatorias. Correcto, correcto. O sea, no estamos ante una demanda de requerimiento, estamos ante un verdadero contrato por el cual se prorroga competencia territorial y material para que ese juez decida sobre el fondo definitivamente. Ahora, es que a usted le gusta provocar a uno, porque por ejemplo, claro que sí, por ejemplo, vámonos a la ley 489-08 sobre arbitraje. Sí. Vamos a ver entonces. Pepe. No, ese artículo 7 del Código de Procedimiento Civil no entra en contradicción con esa ley. Aquí entre nosotros. Yo entendería que no. Ay, Yo ¿por entendería. qué, magistrado? Porque fíjate que aquí el contrato se va a formar en la más de las veces posterior al surgimiento del conflicto. Y no antes. O sea, no hay una cláusula compromisoria, sino sucede el conflicto, tú y yo nos ponemos de acuerdo que no tenemos los cuartos, como decimos vulgarmente, para ir al arbitraje privado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el juez de paz de tal circunscripción es una persona que tiene excelente formación profesional y yo confío en él. ¿Qué tú crees? Bueno, vamos donde ese juez. Y es una alternativa, porque no debemos perder de vista, que muchas veces lo hacemos, que es la autonomía de la voluntad. Claro, claro, claro. O sea, son las partes dueñas de sus acciones y de su proceso quienes dicen, no obtengo el dinero o no quiero ir al arbitraje privado, me voy al arbitraje judicial, como le llamo, provocativamente, para que tu juez decida lo que tú decidas. Y no es extraño, porque en Francia ahora mismo, lamentablemente aquí no hemos progresado en eso. En Francia ahora mismo tú tienes la facultad de acudir al juez de los referimientos. Fíjate que es un juez que es incompetente. Para que ese juez de los referimientos, en virtud de un acuerdo de voluntades, decida definitivamente y pueda tocar asuntos de fondo. Claro. Entonces, ahí seguimos en el juego de la libertad, de la autonomía de la libertad. Las partes son libres, son dueñas de su proceso. En tal sentido, ese juez de los referimientos, Servio Tulio, está jugando como juez. Sería un juez incompetente. La ley me dice, usted como juez de los referimientos no puede tocarme fondo. No, pero estamos claros. Entonces, pero sí, en este caso, en Francia, por las modificaciones al Código de Procedimiento Civil, ese juez de los referimientos puede juzgar fondo. Claro, claro. Y las partes tienen o no tienen la facultad de poder apelar o no apelarlo. Claro, claro. Ahora, cuando uno ve y analiza las fuentes, por ejemplo, del derecho, está la ley, bueno, que sería el Código de Procedimiento Civil, está la doctrina, en fin, pero también está la jurisprudencia. Exacto. Que es la que hacen los jueces. Exacto. Bien. ¿Se ha pronunciado la jurisprudencia con relación a este bendito artículo 7 del Código de Procedimiento Civil? ¿Pero y por qué? ¿Qué es raro? No sé. Recuerda yo... Digo, tratando de buscarle una lógica a este debate. No, la jurisprudencia dominicana, yo recopilé el siglo y un poco más allá, desde 1909 hasta el 2009, no se ha pronunciado nunca. Y eso es de los casos raros, porque está ahí, pero volvemos atrás, como te decía,
Lamentablemente aquí o ejercemos de oído o ejercemos de formulario. Y ese artículo lo hemos visto, pero nadie lo ha ponderado. Increíble. Ahora, ¿bajo qué circunstancias se puede entonces hacer uso del bendito artículo 7? Es Vamos muy a ver. clara la ley, o sea, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo de someter al juez ese diferendo para que éste decida sobre el fondo. Y siempre se requerirá siempre que ese acuerdo sea por escrito. Y en Francia, por ejemplo, hay jurisprudencia en torno al tema. Yo no investigué en Francia. No tuvo la visión comparada, digamos No, así, no, sino no. que se circunscribe la obra Al tema, a todo lo que tiene que ver con el nuestra derecho realidad, local, nuestra exacto. realidad local. Oye, Exacto. qué bien, qué bien. Ahora, hay una ley de derecho internacional privado Ujú. que de una u otra forma, por ejemplo, en materia de divorcio, y de eso usted sabe. Un poquito. Vamos a dejar de eso al Alarcón por un lado, que es de lo que también sabe de eso, de los miembros de la judicatura. Se presentan algunos choques. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, en el aspecto, por ejemplo, en materia de divorcio, digámoslo así. Obviamente, en materia de todo lo que tiene que ver con de Estado civil, no puede ser objeto de arbitraje. Es orden público. Es orden público. Orden público estrictísimo. Porque hay que atarlo a lo que era el 8 y ahora el 55 de la Constitución, el derecho de la familia. Entonces eso no puede ser. Sin embargo, no deja de haber, es cierto, porque ese juez que conoce de un divorcio por mutuo acuerdo, ¿qué está haciendo? Homologando un contrato, una transacción que se han formado entre estas dos partes. No vamos a pelear, vamos a ponerle término a este contrato y estipulamos las condiciones para ponerle término. Y ese juez al cual se le somete ese contrato para homologar, ¿qué está haciendo? Homologar, verificar que las condiciones establecidas por la ley se cumplan, y si se cumplen, homologar, porque es la autonomía de la voluntad de las partes. Usted ha tenido mucha experiencia en materia de arbitraje. Y hay lo que se llama, quizá me salga un poco No importa. de lo que quiero, pero es que usted tiene una visión holística del derecho y lo tengo que aprovechar. Gracias Esa es la por realidad. eso. Esa es la realidad. Usted hablaba de los laudos, que muchas veces se le presentan, sobre todo cuando van en contra del Estado, al Poder Judicial, algunos conflictos en cuanto a cuando hay que validar un bendito laudo, cuando hay que pronunciarse en ese sentido. ¿Cuál ha sido la experiencia, por ejemplo, suya, cuando se le presentan, por ejemplo, un laudo arbitral de un organismo internacional de arbitraje que se quiere validar aquí porque el Estado no quiere que se lo ejecuten? ¿Cuáles casos emblemáticos usted recuerda? Mira, en San Cristóbal, que es donde estoy, no hemos tenido, la verdad, no hemos tenido esos casos. Sí hemos tenido casos donde se ha planteado la existencia de la cláusula arbitral. Correcto. Pide la incompetencia. En algunos casos la desechamos totalmente. ¿Por qué? Porque responden o están plasmadas en contratos de servicio, que son por lo general contratos formularios. Claro. Y es muy cuesta arriba mandar a un pobre diablo vete a un arbitraje a Japón, porque en el contrato te establece eso. Pero de ejecución de laudos allá en San Cristóbal, en los casi 18 años que tenemos ahí, nunca nos han llegado. De llegar, habrá que analizar cada caso. Por caso. Porque no, sobre todo cómo se llevó el proceso. Exactamente. Porque muchas veces se alegra inclusive que no se cumplió con el debido proceso, que también en materia arbitral existe. Exacto. O muchas veces se cuestionan, por ejemplo, la legitimidad de los árbitros. Exactamente. O la imparcialidad de los mismos. Exactamente. ¿Y qué es la razón fundamental para tú pedir la nulidad del laudo? Claro. La violación al debido proceso de ley.
De todos modos, magistrado, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Magistrado, yo quiero seguir con la figura del divorcio, sobre todo con la que tiene que ver con los plazos para recurrir en apelación, en casación, en fin. La ley habla de 60 días, por otro lado son 30 días. Finalmente, ¿cómo es la cosa? Mira, Sergio, yo en la obra tiro otra provocación para abrir la discusión. Cuando se dicta la ley de divorcio, el plazo para recurrir en casación y en apelación eran 2 meses después de notificada la sentencia. Pero ¿qué ha sucedido? En el 78 se redujo ese plazo por la ley 845, me parece que fue, se redujo 1 mes el plazo de apelación. Y recientemente, hace unos 10, 12 años, se redujo el plazo de la casación también a 1 mes. Entonces yo planteo si esas modificaciones de una ley general que me regula un procedimiento especial por un lado y un recurso ordinario, no se conlleva con ella también esos plazos que establece la ley de divorcio. Porque es una provocación, ciertamente. Mira, bueno, pero es una ley especial. Sí, era una ley especial que estaba ajustada al ordenamiento jurídico ordinario y sometía al plazo de derecho común los recursos. Pero ante estas modificaciones, y cito una sentencia, una opinión de Tribunal Constitucional colombiano, donde dice, no, arrastra, pero es meramente una cuestión de provocación. Claro. O sea, para generar un debate también. Se genera un debate y que le podamos buscar una solución a esta situación, porque 2 meses o 1 mes, ¿cuál será el criterio? Ahora, usted es magistrado. Yo tengo un hermano que lo es. Sí. Y me preocupa todo lo que tiene que ver con esa responsabilidad del juez. ¿Cuándo se ve afectada la responsabilidad del juez en un caso? La ley establece, la ley de 821 de 1926 establece los plazos en que los jueces estamos obligados a fallar. 90 días y 60 días, según sea el caso. El Código de Procedimiento Civil, siguiendo y está acorde con el 148 de la Constitución vigente, establece que cuando ese juez no falla en el plazo que establece la ley, se ve comprometida su responsabilidad. Puede ver comprometida su responsabilidad civil. Y bastará que el abogado lo intime, mediante un acto de alguacil, a que cumpla con el fallo, otorgándole para eso un plazo de 8 días francos. Si ese juez no responde en ese plazo, puede reiterar su solicitud y si no lo hiciere, puede solicitar a la Suprema Corte de Justicia que se designe un tribunal ad hoc que estaría compuesto por abogados y jueces de la Suprema para que lo juzguen disciplinariamente. No en responsabilidad civil. Ay, Dios mío. Lo que pasa es que... Pero yo pienso que cuando eso se aprobó, quizá nunca se pensó que el sistema como tal iba a estar tan saturado como está hoy en día, porque nadie está obligado a lo imposible. Ciertamente. Y hay otros mecanismos porque... Pero además no le dan recursos, eso lo digo yo sé que usted no se va a meter en ese lío. Ciertamente. Al Poder Judicial hacen falta tribunales, están faltando jueces, en fin, sobre todo en materia civil, una materia tan complicada, que es el verdadero derecho. Ciertamente, porque... O sea, el derecho es el derecho civil, lo otro es orden público y sensacionalismo, eso es otra cosa. Exacto.
Ciertamente hay un cúmulo enorme de trabajo y bueno, eh, quizás el Poder Judicial necesite una reingeniería, Definitivamente que sí. porque quizás necesitemos una reingeniería donde podamos reestructurar muchas cosas, y no quiero meterme en rojo, pero tenemos tribunales que son tribunales de excepción, especializados, donde muchas veces aparece un caso o quizás no aparezca ningún caso. Así es. En la administración del magistrado Subero, a mí me tocó desarrollar un proyecto que lamentablemente se quedó ahí en proyecto porque no se le dio calor, que era lo denominamos el Estatuto de la Justicia. En ese proyecto del Estatuto de la Justicia, uno de los puntos que planteábamos era el juez itinerante. ¿Qué sucede, Sergio? Tenemos un juez de paz, por decir un municipio, Los Cacaos. Ese juez de paz muchas veces solo dicta al año una sentencia. Claro. El costo de esa sentencia andaría por los 2, 3, 4 millones de pesos. Increíble, de por Dios. Increíble. Entonces, en el proyecto se planteaba a los fines de poder darle frente a otras situaciones. Una cuestión de proporcionalidad. Exacto. Que en estos municipios hubiese un juez que pudiese ofertarme el servicio de justicia Claro. para 4 o 5 municipios. Por eso es una iniciativa interesantísima. Te pongo, tenemos, para que nos entendamos fácilmente, tenemos Asua. Asua tenemos Estebanía La Charca, dividida por una carretera de 5 kilómetros. Tenemos Pueblo Viejo, Asua, 5 o 10 kilómetros. Sabanayegua, Asua, 5 o 10 kilómetros. Si pudiésemos, en base a ese proyecto, tener un juez que coordinara que esta fecha, lunes, voy a administrar justicia en Pueblo Viejo, martes en Sabanayegua, se puede coordinar y en caso de que hubiese alguna necesidad, una urgencia, él pueda suplir. De esa manera tú tienes un recurso humano que, dado que va a tener bajo su cargo varios municipios, habría que incentivarlo. Pero ese hombre, tú estás haciendo mejor uso de tus recursos humanos y no nombrando un juez en La Charca, en Estebanía, Sabanayegua, y que me excusen los colegas, que muchas veces no conocen nada, porque la más de las veces el asunto se resuelve en policía. Claro, 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 claro. Entonces estamos desperdiciando. Entonces, ¿qué te encuentras? El juez de primera instancia está saturado, no hay recursos para nombrar un abogado ayudante, ni tenemos recursos para dividirlo en salas. Entonces, en esos casos, bueno, Ahí hay un problema. un problema. Entonces, Ahí hay un problema. inventar la reingeniería del Poder Judicial sería lo ideal. Qué bien. Ahora, usted habla de los contratos de cuota litis. ¿Cómo ha venido evolucionando eso? Honestamente hablando, sobre todo porque el mundo cambió. Mira, Servio Tulio, el día pasado teníamos una discusión muy seria en la jurisdicción de tierra sobre si el contrato de cuota litis lo que tiene que el juez hacer es homologarlo o liquidarlo. Decían, no, basta y sobra. Y yo, pero es que si yo homologo un contrato de cuota litis, no estoy haciendo nada. ¿Por qué? Hay que liquidarlo. Tengo que liquidarlo. Totalmente de acuerdo con usted. Tengo que liquidarlo porque en la medida que lo liquide estoy dando un título ejecutorio. No es que voy a homologar. ¿Por homologar qué? ¿Un 30% de qué? ¿Y sobre qué? Tengo que liquidarlo. Y hay que, en el manual lo contemplo, porque hay que atar el contrato de cuota litis necesario y obligatoriamente con el contrato de mandato. Nosotros tuvimos un caso muy interesante, donde el abogado con un contrato de cuota litis pretendía
que el cliente le pagara 1.200.000 pesos. El inmueble que él había logrado para su cliente, el cliente lo vendió precisamente en 1.200.000 pesos. Y él le alegaba, no, pero yo lo tenía vendido en 3 millones. Espérese, doctor, ese inmueble no es suyo. Usted es un mandatario y nadie le dio a usted mandato para vender. Entonces usted, en este caso, debió haber ido, y la ley de 302 sobre honorario de abogado es muy clara, liquide por la jurisdicción competente, por el Catastro Nacional, establezca el precio de ese inmueble. Claro, claro. Ahora, ahí estamos claros. La verdad es que yo recomiendo la lectura de esta obra porque le abre el mundo a cualquiera, Bueno, es porque lo pone a pensar. y Por eso es el ejemplo, propósito. uno de los temas que usted trata en el libro, sobre todo al final, es lo que tiene que ver con la denegación de actos. Bueno, ese es otro mundo, inclusive desconocido. Total y absolutamente. Por mucho de los abogados, totalmente desconocido. ¿De qué es de lo que se trata la denegación? La denegación es atacar. En vez de irnos muchas veces por la inscripción en falsedad, que es un procedimiento Muy bastante complicado, latoso, es muy complicado. yo basta y sobra que yo alegue para tratar de revocar una decisión o anular un proceso que yo no consentí. Bien, en el mandato de ese abogado, que se presume, y es una presunción juris tantum, Claro, claro. o bien en el acto que se afirma se está actuando en nombre del demandante. Y ahí en la obra yo hablo de que es una alternativa a la inscripción en falsedad. Yo no tengo que demostrar, por ejemplo, para que nos entendamos, hay un acto de notario donde un abogado que dice estar actuando en nombre mío realiza una operación. Tengo que inscribirme en falsedad. No, basta y sobra. Yo no le di poder a ese abogado, y como él no tiene mandato mío y nadie puede actuar en justicia por procuración, ese acto es nulo. Y es una alternativa viable. Nosotros tuvimos un caso muy interesante en San Cristóbal de un divorcio por mutuo acuerdo, donde el esposo demandante decía, yo nunca, por mutuo acuerdo, nunca ni le otorgué poder a esa abogada para que actuara en mi nombre. Consecuencia, ese acto es nulo. Y ciertamente se comprobó y se estableció. Claro. Fuimos más allá, porque fuimos más allá. Descubrimos que el acto de estipulaciones y convenciones de divorcio, un acto auténtico, las partes no firmaron, porque ninguna de las dos partes lo firmó, y el notario inclusive admitió la falsedad. O sea, fuimos un poquito más allá, pero se inició el proceso por la denegación del poder. Tuvimos otro caso con un alguacil, un acto de ejecución de un embargo, y la empresa que lo contrató para ejecutar el embargo decía, yo no le autoricé. En este caso, la regla, como es un hecho negativo, la regla de prueba recae sobre el denegado, no sobre el denegante. Entonces el denegado quien tiene que hacer la prueba de que sí hubo ese mandato. Y si lo hiciere, ya se cayó la demanda. No, sin lugar a dudas. Ahora, magistrado, yo quiero seguirlo aprovechando. No. Porque si hay alguien que sabe en este país sobre quiebra, es usted. Oh, Dios No, mío. es así, porque me consta, esa es la realidad. Sin embargo, nosotros venimos con una figura, o veníamos, como quiera, seguimos, porque a fin de cuentas, aun cuando se aprobó una ley que fue promulgada el mes pasado, hay un vacatio leyes de unos 18 meses, es decir, que tiene mucha vigencia aún todo lo que tiene que ver con la quiebra contemplada en el Código
civil de principio del siglo XIX. ¿Por qué ha sido tan complicado en la República Dominicana, sobre la base de nuestra legislación primaria, llevar procedimientos de quiebra? ¿Por qué? Fíjate, Servio Tulio, en el año 1956, 57, si me memoria, 58 exactamente, Trujillo, para evitar las quiebras comerciales, dicta una ley, toma una ley francesa que hace la conciliación en sede administrativa obligatoria y confía, si bien habla del Ministerio de Industria y Comercio, en ese entonces Secretaría de Estado de Industria y Comercio, quien la debe realizar, esa conciliación administrativa, es la Cámara de Comercio y Producción de la provincia donde se presenta el quebrado. Y establece, es un procedimiento que no está tan divorciado de lo que contempla la Ley 141-15, porque a esa conciliación administrativa que se realiza en Cámara de Comercio y Producción acuden todos los acreedores, el quebrado, y pueden llegar a acuerdos para inclusive dejar que la empresa pueda seguir laborando y pueda lograr su reestructuración. Y en las más de las veces ahí muere el proceso, porque ahí muere, no sigue más adelante, independientemente de que nuestro medio es muy cuesta arriba, es decir, me quebré, estoy quebrado. ¿Por qué? ¿Qué hacen? No es que sea una sentencia de muerte, o sea, para cualquier comerciante o cualquier empresario joven que quiebre. Exacto. ¿Qué prefieren hacer nuestros empresarios y comerciantes? Hacer una cesación de pago y que los bancos comerciales o sus acreedores ejecuten la garantía. Ejecuten. Nosotros tuvimos un caso muy particular de una gran empresa en Jaina, donde ellos estaban teniendo problemas económicos y prefirieron que un banco comercial ejecutara su garantía sobre el terreno, que conllevó que la empresa cesara en todas sus operaciones y se cerrara. Ellos salen bien parados, no quebré, sino que fue una ejecución forzosa que me lleva a mí a cerrar la empresa, no era que yo quería. Y en ese aspecto es muy cuesta arriba. Y de hecho, si vemos la jurisprudencia del último siglo, a partir de los años 50, 60, tú no encuentras una sentencia ante la Corte Suprema de quiebra, una sola. No. Sin embargo, en los años 30, producto del crack, del Viernes Negro, sí encontramos muchísimas decisiones de inclusive ingenios azucareros quebrados y esas cosas. Pero fuera de eso, después del 58, una sentencia que creo que es del 2002, una sentencia de quiebra. Por eso que te estoy diciendo, se prefiere, hay en San Cristóbal, en Nigua había una gran empresa que producía plásticos, tuberías plásticas, de buenas a primeras cerró la empresa, porque el banco ejecutó su prenda, ejecutó su garantía hipotecaria y cerró la empresa. Y bueno, la ley 141-15 en ese sentido o ese aspecto es bastante fuerte. Pero también, magistrado, esa ley no deja de ser un reto. Bastante fuerte. Sobre todo para quienes administran justicia. Sí. Porque la ley tiene una serie de componentes técnicos que habría que comenzar a interpretar. Y no hay duda de que el mundo está tratando, por ejemplo, en Francia, en el año 2006, uno leyendo cosas, su génesis está ahí. Seguro. Uno se encontró que cuando se comenzó a implementar la ley de solvencia, pues ya no se habla de ley de quiebra. No. Por lo que usted decía, para no
condenar a muerte a los emprendedores. De 500 casos que se sometieron a procesos de insolvencia, solamente terminaron liquidándose las empresas de 500, solamente 25 empresas, o sea Sí. que eso funciona allá. Y puede funcionar en el país. Lo que yo le temo a esta ley, viendo las causales que aperturan la demanda de reestructuración o ordenamiento de las empresas, son las causales. Algunas pueden ser muy fuertes. Ejemplo, una de las causales es el no pago de factura por periodo de más de 3 meses. Tradicionalmente hay muchos empresarios y muchos comerciantes, sin con ello desmeritar, principalmente en el sector de supermercados, Sí, claro, claro. y no Que con todo pagan el luego de los respeto, 90 días. que pagan Esa es una nuevo. realidad. ¿Qué sucede ahí? Bueno, en virtud de esa ley, si me estás pagando después de los 90 días, te puedo demandar en reordenamiento. Y eso puede ser un arma que muy peligrosa y no de doble, de triple filos. El no pago de un salario por 2 meses te demandan reordenamiento. Pero o sea, hay que ser un poco más cauto. Sin embargo, desde el punto de vista de la visión comparada, digámoslo así, cuando uno analiza las leyes de esa naturaleza que existen en países del área, tengo que reconocer que esa ley, la nuestra, no deja de ser más avanzada que la que habían en muchos aspectos, sobre todo de quienes calificarían para poder ser sometida a un proceso de reestructuración. Es decir, tú tienes que cumplir con una serie, o haber cumplido con una serie de obligaciones que real y efectivamente pudiesen contribuir, por lo menos para que quienes se sometan a una reestructuración se sometieron no por una mala administración, No, sino quizás, por ejemplo, una variación en la tasa de cambio, lógico. un ciclón, uno no sabe, Dios nos Un libre. hecho, una No fuerza mayor. necesariamente te refleja que haya sido por tu mala administración, porque Sí. veo que todo lo que tiene que ver con esa visión de gobierno corporativo que debe de haber en las empresas que calificarían para ser sometidas a este proceso de reestructuración, tienen que cumplir con una serie de requisitos también. Una de las causales que señala, y se trata de evitar esa situación que ahora mismo estamos viviendo. No te puedo pagar, quédate con los activos. Sí. Y no me declaro en quiebra. Sin embargo, ahora la ley te dice, cuando se inicia un proceso de ejecución que conlleve pérdida de más o que involucre más del 50% de tus activos, lo que procede es la reestructuración. Y esta ley tiene mucha base de la ley de reestructuración mercantil europea, Claro, porque claro, es claro. la base fundamental. Bueno, una de las asistencias técnicas vinieron del Banco Mundial. Exactamente, Esa el es la Banco realidad. Mundial, y hay que reconocerlo, pues el Banco Mundial es el que Con está el que usted venía trabajando desde hacía años. varios años. Desde hacía años. Y sí, ellos nos convocaron a varios foros mundial de reestructuración, quiebra. Correcto. En otras palabras, participamos en 3 o 4 eventos mundiales con jueces de todo el mundo, en diferentes países latinoamericanos. Y el Banco Mundial lo que procuraba o procura con la implementación de estas medidas es el impacto negativo que tiene una quiebra a nivel de la economía Sí, en nacional. el doing business. Exacto, porque el riesgo para los Inversionista. acreedores, el riesgo para los inversionistas, el riesgo para los trabajadores y el riesgo, el impacto negativo en la economía nacional. Ahora, el programa prácticamente se terminó. Yo hablaba con el director y le dije, tratándose del personaje, digámoslo así, Por favor. a mí quédame por lo menos 2 o 3 minutos más. Y es el tema que usted trata con una brillantez impresionante. Obviamente, le deja un rango en la vida, pienso yo también. Son muchos años que usted tiene en esto. Y en materia de todo lo que tiene que ver con el procedimiento civil, en fin, yo creo que usted lo ha visto todo. Casi todo. No hay duda.
es lo que tiene que ver con la fijación de sellos. En 2 minutos, ¿qué es lo que nos queda? ¿De qué es lo que se trata? La fijación de sellos no es más que una medida cautelar para evitar la distracción de objetos muebles cuando estemos en presencia de hechos que pongan en peligro esos muebles. ¿Qué busca con ello? Que ese juez haga un inventario de los bienes muebles existentes en un momento determinado y se congela. Con ese levantamiento, ese inventario de sus bienes, se congelan su existencia, su inventario a ese momento. Y un procedimiento sencillísimo. Yo llego más lejos y digo que el procedimiento de fijación de sello, que comporta 2 etapas, que es la fijación propiamente dicha, y después el levantamiento mediante el inventario, se puede usar en un procedimiento de embargo de cajas de seguridad, que no sabemos cómo resolverlo. Entonces, bueno, ante el vacío legal, usemos la fijación de sello en cajas de seguridad, en bancos comerciales o en establecimientos que me ofertan cajas de seguridad. Fíjame los sellos y juez de paz a la apertura y ahí inventarío su contenido. Magistrado, el tiempo se agotó, es increíble. Lo que más me ha llamado la atención, créamelo, es su capacidad de razonamiento. O sea, se lo digo honestamente hablando. Es impresionante. No hay duda de que los abogados tenemos que aprender a razonar para entender el derecho. Porque se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Lógico. No me cabe la menor duda. Y este programa es una prueba, es el reflejo de que eso es así. Así que, en nombre de la Fijo, gracias por haberme dado el lujo por favor, de tener al magistrado Juan Biaggi Lama, una de las grandes glorias de la judicatura dominicana en el país. Así que muchísimas gracias, honorable magistrado. Gracias, Servio Tulio, y soy yo que debo dar las gracias. Bueno, y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.